Bueno, pues muchas gracias por estar, sobre todo por permanecer después de la ponencia de Siro, que me han dicho que es fantástica, que ha sido fantástica, tengo las expectativas muy altas. No he podido estar porque vengo de Málaga, he llegado justo para tomarme un café y llegar. Entonces, lo que voy a tratar de mostraros hoy es como el arte, porque en realidad yo creo que la mayoría de vosotros ya conocéis los ODS, no me voy a parar en hablar de Agenda 2030 y los 17 ODS, los antecedentes, todo eso, yo creo que se puede buscar. Creo que lo más interesante es compartir con vosotros cómo dentro de vuestras aulas podéis usar obras de arte, primero como herramienta pedagógica para ilustrar diferentes conceptos inherentes a los ODS, como alianzas, como igualdad de género, como cambio climático, ¿no? Todo lo que tratan los ODS. Y luego también, un poco más, con un trasfondo un poco más filosófico, si queréis, cómo el arte o cómo la cultura, yo diría en general, aliada con la educación, tiene el poder de transformar hábitos, aunque estamos en una época un poco inquietante, ¿no? Entre la inteligencia artificial, las emergencias climáticas, sociales, económicas. Necesitamos mantener esa esperanza de que realmente en la educación y la cultura son lugares muy potentes, crean unos espacios de reflexión en los que se puede empezar a debatir sobre qué mundo queremos tener, qué sociedad queremos crear, qué ciudadanía queremos construir y, sobre todo, qué identidad queremos tener como especie, ¿no? Entonces, os voy a proponer navegar un poco por estas cuestiones. Me gustaría, y creo que habrá personas con micrófono, mostraros obras de arte, que me contéis también qué os parece, qué podría estar pasando allí, qué sensaciones os transmiten, para que podáis ver también cómo con una obra de arte se pueden debatir sobre estas cuestiones. Es más, una obra de arte puede ser la entrada y la excusa perfecta para empezar a debatir cuestiones que igual en el aula pueden ser un poco complejas, pero el arte, al no tener una verdad, es decir, todas las interpretaciones dentro de una obra de arte son válidas siempre que uno las argumente, ¿no? Se convierte entonces en un espacio común en el que todos miramos y todos podemos debatir acerca de una cuestión que está ilustrándose en esa obra, ¿no? Yo os he traído obras de artistas contemporáneos, luego les dejaré la presentación a Esmeralda y para compartirla por si queréis también usar esas obras. Y nosotros también hicimos un material para el centro de profesorado que combina arte, ciencia, dividido en los diferentes ODS, que también podéis consultar, y son como fichas para poner en marcha alguna actividad dentro de vuestra aula basada en los ODS, ¿vale? Bueno, pues con esto comienzo. A ver. Y comienzo con una imagen que no es una obra de arte, sino que es un gráfico sacado del último informe, del sexto informe del IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático, es el grupo científico experto que asesora a la ONU en temas de cambio climático, y son expertos en diferentes disciplinas, y todos ellos trabajan en grupos de trabajo divididos, y entonces cada grupo de trabajo se encarga de una parte. Hay los que elaboran los planes de mitigación y adaptación, los que valoran los diferentes escenarios, ¿no?, hacia donde nos dirigimos con el cambio climático. Hay otros que se encargan de estudiar la vulnerabilidad de las diferentes zonas, pero tienen miles de gráficos, y además, si entráis en la página web del IPCC, han hecho un esfuerzo enorme por ser muy didácticos. Hay vídeos, hay gráficos, hay de todo. Pero me gusta esta imagen porque realmente de lo que habla es de los diferentes escenarios a partir de 2020, que fue cuando se ha comparado con los niveles preindustriales de antes de la revolución industrial, y en 2020 ya se sabía que el mundo se había calentado 1,1 grados de temperatura media global, había subido. Entonces, ellos, a partir de ahí, dibujan diferentes escenarios. El Acuerdo de París, que se firmó en 2015, en él los científicos decían que para estar en un lugar seguro,
no deberíamos de aumentar la temperatura media global más allá de 1,5. Y ellos hacen todos estos escenarios en el que la temperatura aumenta poco, muy poco, poco, intermedio, alto y muy alto. Pero lo importante es lo que dice arriba, ¿no? Lo que las generaciones futuras vivan, y con las generaciones futuras también somos nosotros, porque vamos, yo me sitúo un poco aquí, o sea que en 2050 puede que todavía, si me mantengo bien de salud, siga viviendo, y muchos de vosotros también, ¿no? Pero vosotros vais a tener muchos alumnos, o ya tenéis alumnos que han nacido en 2018, en 2016, en 2020. ¿Qué mundo van a vivir? El mundo en el que vamos a vivir la mayoría de nosotros dependerá de las decisiones que se tomen ahora. Es por eso que realmente ahora es una época importante, porque supone un punto de inflexión. ¿Por qué me detengo más en esta gráfica? Porque creo que es importante, como docentes, que siempre se discuta todo, se debata todo, menos los hechos científicos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay cada vez más gente que pone en duda los hechos científicos. Entonces, nuestro consenso tiene que ser basado en la ciencia, si no, no podemos hablar de nada, ¿no? O sea, no podemos refutar los hechos científicos, porque todo nuestro conocimiento se basa en ellos. A partir de esos hechos científicos, las causas, las consecuencias, quiénes queremos ser, todo eso se puede debatir. Pero lo que no se puede debatir es lo que ya está probado científicamente, ¿no? Y esto me parece importante en el escenario local, regional, nacional, ¿no?, en el que estamos, pero también global. No podemos permitir que se ponga en cuestión unos hechos científicos, y los científicos se quejan ahora mucho de eso, de que no se les está escuchando, y no solo no se les está escuchando, sino que encima se les está cuestionando, ¿no? Entonces, esto yo creo que es importante recalcarlo. A partir de aquí, como decía, el arte, aunado con la educación, la cultura en general, sí puede llevarnos a esa construcción de una nueva ciudadanía. Yo voy a poner esta imagen porque es una imagen con la que podemos comenzar a pensar, y esta parte de la que estaba hablando de quiénes somos, quiénes queremos ser, ¿no? Para construir esa nueva ciudadanía tenemos que saber quiénes somos, ¿no? Quiénes somos como especie. Nosotros tenemos una identidad cultural, pues local, ¿no? Vosotros sois de Toledo, de Castilla-La Mancha, yo soy de Málaga, tenemos culturalmente cosas diferentes, pero pocas, porque habitamos ecosistemas culturales locales, regionales, pero de un tiempo a esta parte tenemos una identidad cultural global. Cada vez más gente en el mundo se parece, ¿no? Viste igual, come lo mismo, tiene los mismos hábitos, a pesar de que hay unas diferencias culturales dependiendo de dónde hayas nacido, ¿no? Pero hay un ecosistema cultural global. Ese ecosistema cultural, esa identidad cultural comienza aquí, arranca con la revolución industrial, en la que de repente el mundo se convierte, hay un progreso sin precedentes, porque la quema de carbón, gas y petróleo pone a la disposición de todo el mundo una energía sin límites, ¿no? De repente es que tienes una energía que puedes iluminar la ciudad de Nueva York entera, tienes coches, aviones, transporte, y empieza el progreso. Y empieza todo lo que tiene que ver con la fascinación de la tecnología. Y nosotros venimos de ahí. Y esta revolución industrial creó un progreso sin precedentes, pero paradójicamente hoy en día se ha convertido en una herencia envenenada, ¿no? Porque ahora este es el mundo que nosotros tenemos que cambiar. Ahora nada de esto podemos seguir manteniéndolo. Ahora tenemos que darle la vuelta y transformar todo eso, que no es fácil, porque toda nuestra civilización está asentada en la quema de esos tres pilares: carbón, petróleo y gas, ¿no? Y además, los paisajes culturales están homogeneizados. Lo mismo que se está perdiendo biodiversidad, ¿no? Se está perdiendo diversidad cultural. Porque da igual que esto sea América, esta obra es de un pintor americano de los años 30, que todos reconocemos este paisaje, lo hemos visto
en nuestras ciudades, lo vemos en nuestros países, lo vemos en Occidente, en prácticamente todos sitios y cada vez más en más partes del mundo, ¿no? Podríamos decir, como dice este artista, John Gerard, que la quema de carbón, petróleo y gas es como la bandera de nuestra civilización. Nosotros somos esto, porque esto es lo que nos ha permitido ser quienes somos. Nos ha permitido cosas muy buenas. Hay más educación, más acceso a la educación que nunca, más acceso a la salud que nunca, más riqueza, aunque esté mal distribuida, ¿no? Más acceso a los recursos naturales, pero tiene unas sombras que son muy cuestionables, ¿no? Me voy a parar un momento delante de esta imagen y luego vamos a seguir hablando de esta identidad y de cómo transformarla, ¿no? Y de cómo conocer quiénes somos. Yo os quería preguntar, enfrente de esta imagen, dos cosas. La primera es todo esto que siempre hablamos, ¿no? Y que escuchamos cada vez más de cambio climático, pérdida de la biodiversidad. Los científicos hablan de una cosa y los hechos científicos nos hablan de una cosa, pero la sociedad va por otro lado. Hay como un desapego. No actuamos, no vivimos en concordancia a la emergencia climática en la que los científicos nos dicen que nos encontramos. ¿Por qué pensáis que existe esa dicotomía? ¿Por qué pensáis que hay una emergencia climática y nos están diciendo que, oye, que esto se está poniendo serio, ¿no? Que cada vez hay más sequías, que cada vez llueve menos, pero la gente, nosotros, los ciudadanos, no parece... O sea, tenemos como un desapego. ¿Por qué pensáis que ocurre esto? ¿Alguien se anima? ¿Alguna teoría? ¿Vosotros pensáis o habláis en vuestras conversaciones diarias sobre el cambio climático? Bueno, yo porque es mi trabajo, pero vamos, le doy el rollo a todo el mundo, pero... ¿Está en nuestras conversaciones diarias esta preocupación? ¿No? ¿Por qué pensáis que no? ¿O lo habláis con vuestros alumnos, lo habláis en el aula, lo trabajáis? Contadme un poco. ¿Por qué pensáis que hay ese desapego? ¿Quién se anima a romper el hielo? Porque se ve a muy largo plazo, porque pensamos que esto va a ocurrir, pero ya hemos visto los escenarios que son a corto plazo, ¿no? 2030, 2050, pero es verdad que seguimos viéndolo como, bueno, esto, el elefante blanco ese que está en la habitación a mí no me coge, ¿no? Una razón es porque lo seguimos viendo a largo plazo. ¿Por qué más? ¿Por qué más pensáis que puede haber ese desapego? Es casi un desapego emocional, ¿no? Esto no va conmigo. Porque nos parece que es a largo plazo y que no va con nosotros. Nos parece que está como proyectado, esto le va a pasar a otros. ¿Y por qué nos ocurre eso? Qué curioso. Primero por comodidad, yo creo que nos gusta vivir como vivimos, dependemos de la energía y no queremos prescindir de las comodidades que tenemos. Y por otra parte nos manipulan continuamente, hay muchos intereses económicos que no quieren realmente que esto cambie. Yo creo que al principio cuando has empezado comentando has empezado con... No te preocupes. Has empezado bueno, perdón, se me ha ido totalmente el hilo, ¿vale? He empezado comentando lo del IPCC, de lo de las gráficas. Bueno, perdón, se me ha ido totalmente. Vale, no te preocupes. Pero puedo rescatar la primera parte antes de que se te fuese, de que te perdieses el hilo. Esa cosa de a largo plazo y de pensar que no va con nosotros, porque escuchamos demasiado ruido, hay intereses. Ese punto es importante, el cómo se comunica todo esto. Y otra parte importante, me parece, de lo que tú has contado, es no querer transformar determinados hábitos. Sin embargo, fijaros qué rápido lo transformamos en la pandemia. Aquí todo el mundo fue súper obediente, vaya. En la casa encerrado, mascarilla, toque de queda, en meses. Es decir, que cuando realmente algo nos importa, lo hacemos sin discusión. Cuando estamos todos de acuerdo en que algo es importante y hay que cambiarlo, lo cambiamos. O sea, que sí es posible, pero no hay esa voluntad. No hay la voluntad ni por parte de los políticos, siempre le echamos la culpa a los políticos, pero tampoco la hay por parte nuestra, de la ciudadanía. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Por qué más que pensáis que puede haber ese desapego?
puede ser una razón. Yo estoy completamente convencida de que el mundo que hemos creado, y lo estábamos hablando antes, ¿no? Es un mundo que no da ya más de sí. O sea, estamos viendo señales por todos lados, no solamente de recursos naturales, estamos viendo también en temas de salud mental, estamos viendo cómo el concepto de éxito hay que revisitarlo. ¿Qué significa el éxito? ¿Qué significa tener éxito en la vida? Hay que revisitar, y ya se está haciendo, lo que mide si un país va bien o no. Un país no se puede medir solamente por el índice, por el Producto Interior Bruto. Un país es mucho más. Y, de hecho, los informes que está sacando la Red Global para la que yo trabajo muestran que la felicidad en muchos países no corresponde al Producto Interior Bruto. Eso quiere decir que un país puede ir muy bien económicamente y la gente ser muy desgraciada, la gente que vive en ese país. Todo eso lo tenemos que revisitar, y lo tenemos que revisitar de manera conjunta. Es por eso que estos espacios educación-arte permiten estas reflexiones. Volvamos ahora a esta imagen. Y vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de la imagen. Os dejo unos segundos mirándola, a ver qué tal. ¿Quién se anima a contarme o qué está pasando aquí o qué sensación da esta imagen cuando la vemos? ¿Qué hay aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Y qué ves ahí que te haga pensar que parece como que ya hemos traspasado el límite? ¿Qué hay en esa imagen que te haga pensar en eso? O sea, se ve de repente un rinoceronte, ¿no? Y todo lo demás construido, y además el hecho de que se convierta en un objeto es también que está como... Es como un cuadro, o sea, es una imagen, no es el rinoceronte real, ¿no? Veis que el fotógrafo lo que hizo fue pegar en esta valla una impresión a tamaño natural de un rinoceronte que él fotografió en ese mismo lugar cuando ese lugar era una sabana, era todavía sabana. ¿Qué más cosas podemos encontrar en esta imagen? ¿Qué más nos llama la atención? ¿O qué sensaciones nos da? Nadie está mirando. Forma parte como del paisaje, es como un anuncio de la Coca-Cola, ¿no? Está ahí. ¿Qué más? ¿Qué más cosas hay en esa imagen que nos llame la atención? Y es muy interesante, además, cómo el fotógrafo, el artista, para dar esa sensación, compone la imagen, ¿no? Porque podría haber hecho la foto desde muchos lugares distintos y, sin embargo, la hace de manera que se vea, efectivamente, que por arriba discurre otro mundo. Un mundo a lo mejor de progreso, de autovías, de coches que van hacia la ciudad, ¿no? Y esos transeúntes que veíamos antes están en una especie como de inframundo con el rinoceronte, porque fijaros cómo está la gente. Es gente desfavorecida, es un suburbio, es estas ciudades que han crecido tan rápidamente que lo que han creado es una desigualdad enorme, ¿no? A lo mejor era gente que, bueno, no sé, que vivía ahí, que tenía su ganado y de repente lo engulló el urbanismo feroz, ¿no? Hay muchas maneras de hablar de cambio climático, de pérdida de la biodiversidad. Esta imagen es muy potente, nosotros la hemos usado incluso desde primaria hasta, por supuesto, secundaria y cuentan, además, en secundaria sale una discusión muy curiosa, que es cómo el hábitat del rinoceronte se ha perdido, pero en realidad la vida de las personas no es que haya mejorado en nombre del progreso, es que están como peor, ¿no? O sea que quizás ese equilibrio que se perdió rompió para siempre también la conexión que hablabas tú antes de la naturaleza y el ser humano, ¿no? Lo que pasa es que cuando pones una imagen como esta tan apocalíptica, luego tienes que poner una imagen un poco más
porque si no nos vamos todos con una desesperanza y un desánimo, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar como un equilibrio, pero yo he hecho este ejercicio muy, muy breve, ¿no?, para que os hagáis una idea de cómo cuando queremos tratar algún tema, ya sea pues de pérdida de la diversidad, de desigualdad, incluso de sentimientos, porque claro, la imagen está hecha en blanco y negro con los niños de infantil, ¿no? Podemos usar estas obras de arte para empezar a crear estos espacios de debate y de discusión. Este es el mundo en el que vivimos, pero ¿en qué mundo queremos vivir y cómo podemos empezar a cambiar las cosas desde nuestros lugares, desde donde vivimos, ¿no? Continuando con el discurso que estábamos hablando de la identidad, ¿no?, de los rasgos de nuestra identidad cultural, hay una cosa que nos persigue desde la Revolución Industrial, que es esa fascinación por la tecnología. A mí me han dicho, vosotros también estáis de la tecnología, ¿no?, porque os hacen formaros en competencias digitales, que la tecnología es maravillosa. Sí, ¿no? Vamos a ver. ¿El qué? Sí, que lo terminaste anoche, ¿no? Vamos a correr un tupido velo. Vamos a correr un tupido velo. La tecnología es lo que es un arma maravillosa, ¿no? Es una herramienta fantástica, pero el tecnooptimismo en el que estamos inmersos desde la Revolución Industrial no nos va a solucionar un problema como es la desigualdad, que va unida al cambio climático, que va unido a la pérdida de la biodiversidad, que va unido a la igualdad de género, porque todos esos desafíos a los que nos estamos enfrentando como civilización están todos interconectados y es imposible que una tecnología sea una varita mágica que diga, vale, pues voy a crear una herramienta que capture el carbono de la atmósfera, lo vuelva a inyectar en la Tierra, que esto ya se están probando prototipos, y así bajamos los niveles de CO2 y así mantenemos la temperatura. Fantástico. Pero ¿qué pasa con los refugiados climáticos? Que ya hay y va a haber. ¿Qué pasa con la desigualdad? ¿Qué pasa con el acceso al agua? ¿Qué pasa con los derechos de las mujeres? ¿Qué pasa con los derechos? ¿No? Va todo unido. Si queremos crear un mundo en el que impere el desarrollo sostenible, la tecnología es una mediación, pero no es el fin. Tiene que ser una herramienta. Y entonces tenemos que abandonar ese tecnooptimismo de, no, claro, con los paneles solares ya y el coche eléctrico ya no. Ojalá fuera tan sencillo, pero no lo es. Llevado al aula, tenemos que hacer a los estudiantes pensar en el mundo en complejo. Ahora que todo está polarizado, ¿no?, y todo es blanco o negro, necesitamos recuperar que el mundo es un lugar complejo en el que nunca nada es blanco o negro. Para eso el arte está muy bien, porque claro, uno tiene una interpretación, otro otra, la argumenta y siempre ves que no hay una verdad absoluta, sino que hay diferentes maneras de ver las cosas. Esta idea de ver el mundo en 360 grados de una forma holística es vital para entender que un problema requiere de muchas soluciones, algunas mejores, otras peores, pero también de mucha gente pensando en esas soluciones. Docentes, arquitectos, antropólogos, sociólogos, ingenieros, todos pensando en cómo vamos a abordar desde nuestra disciplina ese desafío. Y además de esa fascinación por la tecnología, si nuestros ancestros eran cazadores-recolectores, ¿no?, nosotros podemos ser, como decía Bárbara Kruger ya en los 80, ¿no?, productores-consumidores. Nuestra labor principal, pensadlo, es producir y consumir, ya sea cosas tangibles o cosas intangibles. Esa es nuestra identidad. Y como esa identidad está tan arraigada en nosotros, claro, en la parte de la naturaleza como que la hemos perdido, ¿no? Esa parte de sentirnos inmersos en la naturaleza la hemos perdido, sobre todo los que vivimos en ciudades. O sea, la naturaleza es algo como que está en tercera persona, ¿no?, a lo que tú vas de vez en cuando como en un spa, ¿no?, vas a relajarte, pero no te sientes parte de esa naturaleza. Al no sentirnos parte de la naturaleza, que dependemos de ella, hombre, te puede dar mucha pena que se queme un bosque, pero tu vida no depende de que el bosque se queme o no. Y entonces esa conexión está muy rota, está muy perdida. ¿Cómo podemos recuperarla? Pues
no lo sé, ¿no? Habría muchas maneras, pero la realidad es que la identidad moderna, actual, cultural, como tú decías antes, está muy alejada del medio en el que vivimos. No nos vemos como un ser vivo más dentro de todos los seres vivos que habitan el planeta. Nos vemos como los humanos y luego todo lo demás está abajo para nuestro uso y disfrute, ¿no? Pero tenemos que empezar a intentar reequilibrar esos pesos tan fuertes que nos han dicho durante tantos años que nosotros somos la bomba de la creación y todo lo demás, ¿no? Vamos a parar delante de esta imagen y vamos a hablar de ella y hablando de ella también vamos a seguir ilustrando este concepto de quiénes somos actualmente, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué está pasando aquí? Esta ya os digo que funciona fenomenal con los estudiantes si la queréis usar, ¿eh? Para traer temas de, bueno, imaginaros todo lo que puede salir aquí. ¿Qué está pasando? ¿O qué nos llama la atención? Dime. Perdón, ¿puedes hablar un poco más alto? Mira, ahí tenemos el micrófono. Yo aquí desgañitando a todos y tenemos ahí un micro. Sí. Pues estamos ante una imagen muy típica que se da ahora, que si no posteas o dejas un registro gráfico de dónde has estado y lo que has estado haciendo, no ha existido ese momento. Y en lugar de disfrutar del momento, del calor del sol, del frescor del agua y de estar con tu familia, lo que estás es dejando una foto de Instagram. Muy bien. O sea, es como la esencia del siglo XXI, ¿no? ¿Qué más? Pero hecho de una manera muy cómica, por eso es gracioso. ¿Qué más? ¿Qué más está pasando aquí? ¿Qué más os llama la atención de esta imagen? Es entre cómica y triste, ¿no? Porque... Dime. La imagen, yo creo que la única capaz de disfrutar realmente de la naturaleza es la niña. Como todavía no tiene móvil, ¿no? Entonces creo que esa esencia de manipular, de curiosear, cómo se va perdiendo por el tiempo, no sé si es por la sociedad en sí o por nuestra madurez o no, pero que deberíamos conservar un poco esa capacidad de disfrutar por el entorno natural. La única que está ahí mirando al mar sin hacer nada, ¿no? Es la niña. Parece que esta idea de que tenemos que estar súper ocupados siempre mirando. Todos parecemos cirujanos en guardia 24 horas, ¿no? No puedes desconectar el teléfono, tienes que tener el WhatsApp, ¿no? Es como, ¿dónde estás? Es como una inmediatez, ¿no? Que te da ese ritmo vertiginoso que hace que esa separación entre el medio ambiente, entre el entorno y tú, todavía sea más dura, ¿no? ¿Qué más? Dime. No hay interacción entre ellos, están todos ahí como viendo a ver en qué plano se ponen, ¿no? Porque lo importante es coger y tomar la foto. ¿Os reconocéis en esta imagen? Yo me reconozco. Cuando la vi me reconocí, me quité Instagram, también lo digo, ¿eh? Pero todos hemos hecho eso alguna vez, ¿no? O sea, es como, nos hace gracia porque en realidad somos nosotros haciendo eso, cuando vamos de viaje, cuando vamos de, ¿no? Esta imagen también tiene que ver mucho, aunque no, bueno, sí lo parece por el comentario que tú decías, con el concepto del tiempo, que es un concepto también muy interesante para trabajar y además muy transversal para trabajar en el aula. El concepto del tiempo que tiene que ver con cómo consumimos, ¿no? Como productores consumidores, cómo consumimos el tiempo y cómo lo hemos concebido. El tiempo también es un tiempo productivo. Nuestro tiempo está supermarcado al segundo, al minuto, ¿no? Incluso el tiempo de ocio también lo tenemos marcado. Y en ese tiempo de ocio, ¿qué tipo de viaje o qué tipo de, ¿no? qué tipo de viajes hacemos? ¿Qué tipo de experiencias tenemos cuando viajamos, ¿no? En ese tiempo que deberíamos todos empezar a ralentizar en la medida de lo posible, ¿no? No tiene cabida en un tiempo pausado, en un tiempo parado, por ejemplo, viajar en tren en vez de en avión o ir en crucero y ver una ciudad en 3 horas. O sea, todo esto también nos debe de hacer replantearnos, dentro de esa identidad que tenemos, qué tipo de tiempo queremos vivir,
con qué tipo de ritmo de tiempo queremos vivir. Y este es un tema también que es interesante debatir en el aula, ¿no? Cómo queremos que sea nuestro tiempo y cómo es el tiempo que nos marcan desde fuera. Una de las características de los productores consumidores es esa desconexión que decíamos de la naturaleza, que creo, no lo he escuchado, pero que tiene que ver con lo que Ciro ha estado hablando, ¿no? Y que él también ha dado pautas de cómo reconectar, cómo introducir la naturaleza en el aula, cómo hacer una escuela más verde y todos los beneficios que tiene. Pero realmente eso nos tiene que ayudar a transformar la percepción que nosotros tenemos de la naturaleza. Esta imagen es un buen punto de entrada para empezar a hablar de esa relación y de esa percepción que tenemos de la naturaleza. Por eso quiero pararme aquí y hablar de ella también con vosotros. Os dejo unos segundos para que la podáis ver. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué os parece? En una obra en la que nada es lo que parece. ¿Quién se anima? Ya a la 1:30, a la hora de comer, ya regular de... Todos están posando. ¿Qué ves ahí que te haga pensar en eso? El conejo está mirando al mostrador, el lobo está mirando hacia la derecha, el pardillo a la izquierda, ella a la cámara. Están todos como demasiado perfectitos, ¿no? Todos ahí como posando. No hay papeles, no hay plástico. Está todo, está inquietantemente limpio. Es como demasiado teatralizado, ¿no? Está todo como es demasiado falso. Es como una imagen tan perfecta que no te la crees, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos llama la atención de esta imagen? Ah, mira, Luis se anima también aquí, es que Luis tiene ventaja porque lo está viendo ahí más cerca. ¿Y qué ves ahí que te haga pensar que es un póster? Tú que lo tienes ahí súper cerca. Es como un... ¿Cómo se llaman los...? ¿El qué? Es un collage y además como un fotocall, ¿no? Parece un fotocall. ¿Veis la doblez del papel? Esto los niños se dan cuenta al minuto, como tienen ya esa capacidad de análisis de imagen tan... Esto es falso, esto es falso, la única verdadera es ella, que es una artista cherokee, que se llama Wendy Red Star. El césped es falso, todo es de mentira. Pero da esa imagen idealizada de una naturaleza prístina, ¿no? Y además ella juega con otra cosa, que es la imagen preconcebida que los occidentales tienen de los nativos americanos, ¿no? De cómo vivían en armonía con la naturaleza. Ella va vestida con todo su traje, pero en realidad ella lo que está intentando imitar es como si fuese un diaporama de esos que ponían en los museos de historia natural, donde ves a la gente, ¿no? Y que en el siglo XIX incluso eran zoos vivientes con personas de verdad, ¿no? Y este es otro de los desafíos que a lo mejor a nosotros no nos toca tan de cerca, pero igual sí, que tenemos como civilización, y es lo que ahora está muy de moda, que es la decolonización, ¿no? Empezar a pensar que no todo el mundo piensa como un occidental blanco, ¿no? Sino que hay otras maneras de habitar el mundo y hay otras maneras de vivir en él y de entender el mundo y de verlo de diferentes formas, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con la diversidad cultural. Y la diversidad cultural, como decíamos antes, se está perdiendo, y lo vemos todos en miles de ejemplos, ¿no? Va a una calle de una ciudad, es exactamente la misma tienda que en la otra, ¿no? Y podríamos poner miles de ejemplos. Pero tiene esas dos capas. Tiene esa capa de
haber perdido la conexión con la naturaleza, y tiene la segunda capa de esa idea de decolonizar, de cuando te mira una persona que se cree superior, ¿no? Te mira un occidental blanco y te ve así, pero cómo son ellos en realidad, o cómo ellos quieren ser vistos, ¿no? El cambio climático ha cambiado muchas cosas, ha tambaleado los cimientos de esa identidad, por lo menos ha empezado a resquebrajar y a crear grietas, por lo menos estamos empezando a hablar de todo esto y a plantearnos que esa identidad que hemos tenido durante los 200 años desde la Revolución Industrial empieza a no ser válida. A no ser válida por muchas razones. Por los límites físicos, porque ya el planeta no da más de sí, no tiene recursos naturales, pero también porque por todo lo que tiene que ver con las desigualdades, de la dimensión económica, la dimensión social. Por muchas razones el cambio climático ha traído al centro de la mesa no solamente la emergencia climática, sino todos los debates acerca de la igualdad, lo social, la diversidad cultural, que al final hablan de quiénes queremos ser. Y el arte plantea muchas de estas ideas. El arte es el lugar donde se pueden, decía Luis Caminser, un artista, el arte es el lugar donde se pueden pensar cosas que no pueden ser pensadas en otros lugares, ¿no? El arte te da escenarios y posibilidades de imaginar otros mundos, como cuando, por ejemplo, la fotógrafa Ellie Davis afirma que la identidad de cada uno de nosotros no es solamente quiénes somos y la familia humana en la que hemos crecido, sino los paisajes en los que te has criado. En su caso, los bosques ingleses forman parte de su identidad. Ese paisaje natural en el que creciste de pequeño y al que vuelves y es parte tuya, es parte inherente de quién eres. O cuando empezamos a entender cómo en otros lugares, otras comunidades, otras personas sí mantienen ese equilibrio, sí mantienen ese conocimiento ancestral y que podemos empezar a aprender de ellos. O cuando de repente un artista como Olafur Eliasson trae un ecosistema acuático, ¿no?, en medio de un museo y empieza a plantear esa desconexión, cómo queremos que sean esos ecosistemas acuáticos a los que queremos proteger, qué nos planteamos cuando vemos de repente esto en un museo que en principio no es una obra de arte, sino que es naturaleza viva, ¿no? ¿Qué relación queremos tener con esos seres? ¿Nos creemos superiores? ¿No? ¿Qué criterios tenemos para creernos superiores o no? Etcétera. O estos mundos, ¿no?, que crea Cornelia Conrads en los bosques, todo hecho con materiales que encuentra en el bosque y que tiene esa metáfora como de poder pasar físicamente, pero también mentalmente, de una identidad a otra, de un estado a otro, de un tipo de persona o de un tipo de sociedad a otro. Yo os dejo esta hora y ahora, en los 10 minutos que me quedan, voy a mostraros una serie de, bueno, 2 ejemplos de unidades didácticas que podéis, si queréis, hacer, que aunan el arte, algún experimento basados en ODS. Pero quería pararme delante de esta imagen que podéis usar cuando habléis de todo esto o habléis de la protección de los océanos o cuando haya la protección de los ríos, de los mares, etcétera. Y me quería parar para ver qué os parece, porque a mí esta imagen me encanta, me parece espectacular, pero es curiosa saber de qué está hecho, a ver si alguien lo intuye. Todo esto son varitas de pajitas de plástico, por eso se llama Estrocalips, como la pajita en inglés, ¿no?, y el apocalipsis. Pero está hecho espectacular. ¿Qué os parece? Eso es como la ola esa que sepulta, pero estéticamente es bellísimo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos llama la atención de esa imagen? Además del tsunami de pajitas de plástico. Tiene como un aura así como de diosa, pero en realidad son pajitas de plástico que
Al final es un material como vulgar, ¿no? Entonces, cómo juega, ¿no?, con esa combinación y luego está como protegiendo, tú dices, están los peces en una pecera, que no sabemos si lo está protegiendo del tsunami de plástico que se viene, ¿no? Claro, no pueden vivir ahí totalmente, ¿no? Bueno, este artista os lo recomiendo porque tiene un montón de obras hechas con plástico, no para que los chicos lo reproduzcan porque es complicado, está en su página web está el cómo lo hizo, pero sí que nosotros lo hemos usado para crear obras colectivas, obras artísticas colectivas, para algún día específico. Podéis mirar las obras que él tiene e inspiraros para hacer obras colectivas con materiales reciclados que son estéticamente muy potentes. O sea, porque normalmente hay muchos artistas que utilizan material reciclado, pero se ve como no muy, como feillo, ¿no? Pero este los usa y con un sentido de la estética súper elevado, ¿no? Bueno, todo esto os voy ahora a poner 2 ejemplos para terminar, ¿vale? Basándonos en los ODS que tenemos aquí, no lo he puesto antes porque sabía que ya los conocíais, pero sí que nosotros los diseños de fichas o de materiales que hacemos para el aula, es importante que, aunque se hable de un solo ODS, por ejemplo, trabajemos la igualdad de género o trabajemos la vida de ecosistemas terrestres, siempre mantengáis esta visión holística de que todo es parte de un todo. Es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 lo que nos enseñan es que tú no puedes trabajar luchando contra el cambio climático si al mismo tiempo no trabajas en reducir las desigualdades. Ni puedes tener una ciudad sostenible si no hay agua limpia y saneamiento para todo el mundo o energía asequible y no contaminante. Es decir, todo está entrelazado, todos tienen que cumplirse, esta es la complejidad, y por eso no lo vamos a cumplir en 2030, pero bueno, esperemos que más adelante sí. Esa es la complejidad del desarrollo sostenible, pero también es la complejidad de los desafíos a los que intenta dar respuesta, porque todos están conectados, no se puede trabajar de manera aislada un problema de otro, porque todos tienen conexión en un mundo que además económicamente, socialmente, tecnológicamente está interconectado ya de por sí, ¿no?, con sistemas muy complejos. Bueno, pues yo os voy a enseñar un ejemplo de unidad didáctica que hicimos, que además os los podéis descargar de la web, y ahora os diré la web, de igualdad de género, y otro de acción por el clima. Uno es para secundaria y otro es para primaria, infantil primaria. Luis, ¿me puedes poner el primero, por favor? Yo lo puedo pasar, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, este fue un material que creamos para niños y niñas sobre todo a partir de segundo ciclo infantil, primero de primaria, y lo hicimos para un proyecto que se desarrollaba en República Dominicana. Por eso, si veis que pone carros en vez de coche, es que era porque teníamos que usar el lenguaje que ellos dicen carros. Pero el caso es que los dibujos nos los hizo una ilustradora y los combinamos con obras de arte, los podéis descargar de la web. La web es educacionysostenibilidad.com y están gratuitos. Hay 3. Hay el que os voy a enseñar de igualdad de género y otro de vida submarina. Entonces, nosotros queríamos explicarle a los niños más pequeños en qué consistía esto del cambio climático, porque ellos lo escuchan y preguntan. Entonces, es complicado explicarlo porque no es fácil, pero bueno, con mezcla de las viñetas que nos hizo esta ilustradora Alba Zapata y las obras, pues intentamos hacer un material que diese respuesta a lo que ellos estaban preguntando. ¿Cuáles son las causas, no? O sea, ¿qué es el cambio climático? ¿Cuáles son las causas? Y cuáles son las consecuencias. Dentro de las consecuencias, nosotros hemos introducido eso que decíamos de
¿Os acordáis cuando veíamos el rinoceronte, que eso es como súper apocalíptico? Hay que empezar a meter también cosas esperanzadoras, lo que nosotros llamamos experiencias inspiradoras, que te hagan tener esperanza en un mundo mejor, ¿no? Como, por ejemplo, este proyecto que es de Nigeria, ¿no? En Lagos, es un sitio que bueno, ya está inundado y ahora sufre cada vez más los envites del cambio climático. Entonces, este estudio, que además ganó el premio Pritzker de Arquitectura, pensó en estas comunidades flotantes que ya viven en lagos, cómo hacerlas más sostenibles. Tenían un colegio, tenían un montón de... Entonces, están construyendo esta comunidad. Es un ejemplo de cómo se adapta al cambio climático que ya está ahí, ¿no? Pusimos una parecida también contra la apocalíptica y la esperanzadora. Esta es también del mismo artista que veíais, pero en este caso la de un elefante. Y luego, ¿qué pueden hacer los países para mitigarlo? Pero también, bueno, y esta era como muy cómica, ¿no? De Isaac Cordal, de los líderes ya hundiéndose, ¿no? Y se llama Follow the Leader. ¿Os acordáis de esa canción de como sigamos a los líderes? No es a... ¿Qué pueden hacer los países y qué puedo hacer yo? ¿Vale? Era un poco la idea. ¿Qué medidas podíamos adoptar? Pues en la casa, en la escuela, y les proponíamos hacer una lista de cosas que podían, seguro que, vamos, que todo esto a vosotros os habrá ocurrido 1000 veces, pero aquí os enseñamos un ejemplo de una combinación que puede ser, que además funciona muy bien con obras también, con obras de arte, ¿vale? Y la siguiente me la puedes poner, Luis, y ya termino, que no os quiero robar tiempo de comida. Y esta era de igualdad de género. Yo no sé si a vosotros os pasa cuando trabajáis la igualdad de género. Yo estuve haciendo casi 30 talleres en 30 institutos diferentes en 2019, y la igualdad de género es un tema, los niños están, los de secundaria, yo lo he hecho para secundaria, cansados de igualdad de género, cansados, y un poco de uña, con todas estas cosas que empiezan de feminazi, no sé qué, o sea, un poco, no sé, ¿sí? ¿Os pasa también a vosotros? Bueno, Otra vez, vale. Entonces nosotros intentamos darle una vuelta metiendo también esta idea de identidad, de quiénes somos y socialmente quiénes nos han dicho que somos. Y quiénes nos han dicho que somos es que los niños son valientes, no lloran, ¿no? Y las niñas son maternales, tienen empatía y no sé qué. Entonces, ese reparto de valores, ese reparto de identidades es injusto para las dos partes. Históricamente ha sido mucho más injusto para la mujer, qué duda cabe, pero es injusto para las dos partes, ¿no? Entonces, nosotros intentábamos hablar de eso. Y también metíamos dentro de la igualdad de género la parte de diversidad sexual. O sea, no solamente hablar de hombre o mujer, es hablar de todo lo que tiene que ver, bueno, ¿sabéis? Con la identidad de género. Entonces, nosotros usábamos, por ejemplo, bueno, este tipo de imágenes que caricaturizan de manera muy cómica, ¿no? Pues, ¿qué pasa después? Una fotógrafa que ha hecho el después de y vivieron felices y comieron perdices. Entonces sale la sirenita metida en un acuario, muy graciosa, la podéis buscar también. Y esta, pues los niños se reían mucho, tal, y era como los tópicos, ¿no? Pues el hombre no hace nada, está sentado, se toma cerveza. Y entonces, bueno, ¿vosotros pensáis que esto sigue siendo así? No, sí, tal, no sé cuánto. Pero luego poníamos una que también hablábamos de esta. Es una fotógrafa, además, cuando hizo la obra muy jovencita, 21 años, que le dijo a sus amigos bueno, que quería hacer una obra sobre hombres llorando, porque en muchos lugares todavía es un poco tabú que un hombre llore. Entonces ella cogió una serie de amigos, se pusieron a hablar de manera muy tal, recordando cosas muy tristes y están llorando de verdad. Por eso se llama Cómo lloran los hombres de verdad, ¿no? Y a partir de aquí hacíamos debates de cosas muy curiosas, salían. Solo le preguntábamos... que levante la mano quien haya llorado alguna vez delante de sus amigos o amigas. Y todas las niñas, ¡fua! Todas. Que levante la mano de los niños, nadie. O sea, esto sigue ocurriendo. ¿Quién ha visto llorar a su
padre, figura paterna, poquísimos. ¿Quién ha visto llorar a su madre, figura materna? ¡Fum! Todo levanta la mano. Siguen pasando estas cosas, es decir, seguimos clasificando las emociones por género. Cuando una emoción, o sea, somos seres humanos y somos emocionales, y un hombre puede ser súper empático y llorón y una mujer puede ser, ¿no? Y todo eso, el arte es un lugar fantástico para hablarlo sin que os digan, otra vez, porque es cómico, ¿sabe? O crea polémica, pero ya se mira desde otro lugar, porque ya no los están mirando desde ellos mismos, ya los están proyectando aquí, ya es diferente, ¿no? Bueno, y luego hacíamos como que crearan un autorretrato y tal, pero bueno, la idea era darles enfoque. Y este cuaderno, que lo hicimos físicamente, venía con unas pegatinas, y era lo que más le gustaba, las pegatinas, que hay que ver, con 16, 17 años, todos la pegatina en el móvil, unas lágrimas se ponían aquí, bueno, tuvo mucho éxito esas pegatinas. Pero la versión digital os la podéis descargar también de la web. Bueno, pues menos cuarto, justo, pero me falta ni un minuto. Lo dejamos aquí y nada, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, que no he dado ni respiro para algún comentario, algo. ¿Os ha gustado? ¿Os parece útil? Tenéis la presentación, que la podemos compartir luego, y los materiales los podéis descargar también. Y también el Centro de Profesorado tiene materiales para seguir trabajando esta conexión arte-ODS, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Buen almuerzo.